En el libro de Apocalipsis, la tercera carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad fue edificada a lo alto de la montaña a 26 kilómetros del mar Egeo. A pesar de lo complejo del terreno, los ingeniosos arquitectos construyeron terrazas artificiales que permitieron el crecimiento de la ciudad y convirtieron a Pérgamo en una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo. Durante el esplendor griego, esta ciudad fue famosa por su altar a Zeus, el templo a la diosa Atenas y por su imponente biblioteca, la cual fue la segunda más importante después de la Biblioteca de Alejandría. La primera comunidad cristiana de Pérgamo fue dirigida por Antipas, quien fue condenado a la hoguera durante el reinado de Nerón. A día de hoy, en la parte alta de la ciudad únicamente quedan ruinas, pero la parte llana sigue estando habitada y es ahí donde viven los 100.000 habitantes que conforman la actual ciudad de Pérgamo. Después de la guerra greco-turca, en 1921, los cristianos que vivían en esta región fueron expulsados y actualmente no hay ni un solo creyente originario de este lugar. Desde hace algunos meses hemos hecho varios viajes para orar y compartir el Evangelio, y Dios ha puesto en nuestro corazón orar y ayunar los días 1 de cada mes hasta que veamos una congregación levantarse aquí en Pérgamo. Estamos estudiando en esta serie titulada 7 cartas a las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque son mensajes que el Señor que dio desde mucho tiempo atrás acerca de lo que Él quiere de la iglesia, lo que Él espera de la iglesia. Y es algo, hermano, que nos compete a cada uno de los que estamos aquí. Estudiamos acerca de la iglesia de Éfeso. Se recuerda una iglesia que hacía las obras del Señor, pero que se había alejado de ese amor, de esa pasión con la que hacía las cosas. Y muchas veces puede que suceda eso en nuestra vida. Comenzamos con mucho ánimo y a medida pasa el tiempo empiezan a decaer nuestras fuerzas. También hablamos acerca de la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, donde aquel creyente que por el hecho de predicar la palabra tiene que sufrir esas consecuencias. Pero hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Diga conmigo Pérgamo, por favor. Mire, esta iglesia tiene algo muy especial y tiene una característica que lo encontramos en la palabra del Señor. Era una iglesia pagana, una iglesia, hermano, que había sido infiel al Señor, una iglesia que había permitido que las cosas del mundo se introdujeran a la iglesia y por ende lo que era el propósito del Señor se fuera distorsionando. Usted sabe que como cristianos muchas veces no nos damos cuenta de cómo el mundo se ha metido dentro de la iglesia. No quiere decir que todo lo del mundo sea malo. Lo importante es de entender que hay algo que debe de mantener la pureza de la iglesia, que es la novia del Señor, amén, por la cual Él va a venir. Pero a veces no podemos a nosotros entenderlo o verlo, y yo creo que por eso el Señor nos dejó esta carta y nos da una advertencia. ¿Qué le parece si usted abre su Biblia y me acompaña en la lectura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12? Vamos a leer hasta el versículo 17, esta carta específica que le da el Señor a la iglesia. Dice de la siguiente manera, lo leemos todos juntos y ayúdenme por favor. Dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la Escritura, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe.
Mire la manera como nosotros vemos el mensaje que Dios nos envía. Claramente el Señor nuevamente dice que Él conoce todas las cosas. ¿Y por qué hablamos de que esta iglesia era una iglesia mundana, una iglesia infiel para el Señor? Porque quiero que entienda que donde estaba ubicada esa iglesia era un lugar donde había, como dice la Escritura, el trono de Satanás. Era un lugar donde habían dado lugar a lo que era la idolatría. Habían diferentes estatuas, hermanos, donde adoraban a esos dioses. Así como también adoraban un Dios en específico de la sanación o de la curación. Por eso era atractivo para las personas ir a ese lugar, porque alguien que estaba enfermo miraba como una alternativa a poder visitarlo. Era donde estaba el trono, tenía una gran importancia política. Como en las demás otras iglesias estaba relacionado con la sociedad, lo que estaban ellos viviendo. Pero el Señor da diferentes advertencias y es muy importante que nosotros entendamos que en esta iglesia algo que hizo fue que comprometió los valores del Señor. Y nosotros, hermanos, pareciese que la carta la está mandando el Señor a la iglesia de hoy. Por eso muchas personas el día de hoy están celebrando Halloween dentro de la iglesia. Por eso usted mirará que mucho de lo que es la iglesia se ha convertido más que todo en un show para atraer a las personas. Y muchas veces nosotros como cristianos pensamos de la siguiente manera: pero eso no hace mal. ¿No se da cuenta? Hable con un cristiano que celebra la muerte y no celebra a Dios. Lo que piensa es, eso no hace nada mal. Recuerde algo muy importante: la manera en la que el enemigo ha querido destruir la iglesia siempre ha sido en la forma de introducirse dentro de la iglesia para parecer que no hace daño, de una manera que no se percibe, que todo lo miramos que está bien, porque no entendemos las cosas espirituales. Es importante esto. El nombre de esa ciudad se llamaba Pérgamo, porque viene de la palabra pergamino. Algo que llamaba mucho la atención, que era una iglesia muy intelectual, era una ciudad, donde la gente leía mucho y tenía grandes conocimientos. Ahora, esos conocimientos los alejaban más del Señor, por eso ellos tenían un cierto recelo las demás ciudades, como la ciudad de Alejandría. Le hago esto para que usted entienda que la Biblia es también hechos históricos, que es importante que nosotros sepamos por qué se dieron las cosas, por qué nació la religión católica. No sé si usted sabe que de ahí es donde surge todo eso. Pero hermano, para que volvamos a esto tan importante, ¿sabe cuántos libros o rollos o pergaminos había en esa ciudad? 200,000 hermanos. Y era algo que no era común. Por eso la iglesia escribía, cuando Pablo les escribía a través de rollos, que eran básicamente pergaminos, porque a ellos se les ya no podían tener acceso al papel y la tinta por el recelo que tenían las otras ciudades. Y entonces ellos crearon lo que nosotros conocemos como pergamino, porque de ahí viene la palabra pergamino, de la ciudad de Pérgamo. Entonces todas estas cosas nos llevan a algo muy interesante, que ellos no dejaban en esa ciudad un altar al dios Zeus o a un dios de la curación. Si usted quiere saber un poco más de los hechos históricos de esta ciudad, es muy importante que podamos nosotros dedicar tiempo y leer. Amén. ¿Sabe que eso es lo que el Señor condenaba a través de este pasaje a la iglesia de Pérgamo? Que fue arropada, hermano, por la ciudad, y no la ciudad, no ellos arroparon la ciudad. Algo que el Señor quiero que entienda, que espera de la iglesia, es que nosotros no arropemos la ciudad, sino que nosotros seamos los que arropemos la ciudad. Porque muchas veces nosotros empezamos a acomodar las cosas y decimos: a donde fueres, eso hicieres. Entonces llegamos a un lugar y nosotros queremos hacer las cosas que vemos en ese lugar. Por eso mirará usted iglesias que más que todo son club social o centros de entretenimiento. No tienen nada de lo que el Señor quiere, que es la palabra, que es lo que alimenta. Lo que puede alimentarlo a usted, lo que alimenta a la iglesia, es la palabra del Señor. Y claramente lo podemos encontrar desde el versículo 12, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo,
El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, que usted sabe que la espada es la palabra de Dios, es más cortante que una espada de 2 filos, así dice la escritura. O sea que él está haciendo referencia de la palabra. Por eso llega usted a lugares donde leen la Biblia medio versículo y después empiezan a decir un montón de cosas que no tienen que ver nada con lo que está escrito. Y empezamos a adoptar eso como costumbre, como una tradición y como un estándar de lo que debe de vivir la iglesia. Y era lo que el Señor miraba en la iglesia de Pérgamo. Miraba que se habían alejado de esos principios básicos que él había establecido cuando abrió la iglesia. Entonces, es muy importante esto, hermano, para que entendamos que la iglesia de Pérgamo permitía esa inmoralidad que muchas veces se da dentro de la iglesia. No se da cuenta que yo sé que usted me ama. ¿Cuántos me aman, hermano? Levante su mano. Yo le doy gracias al Señor porque el que ama, dice, el amor, ¿todo qué? Todo lo soporta, todo lo sufre. Entonces, cuando muchas veces escuchamos cosas acá que probablemente me pueda sentir agraviado, usted entiende que el amor está por encima de esas cosas y no se dice para mal, sino para bien, porque cuando se ama se corrige, así dice la palabra. Amén, hermano. ¿Sabe qué? Al verlos a cada uno de ustedes, yo quiero que entienda algo, que mi mayor deseo es un día que cuando estemos con el Señor, estemos todos, amén, hermano, que estemos todos ahí delante de su presencia. Ese es mi deseo. Pero eso no depende de mí, depende de usted. Yo me preocupo por mí y por guiar bien a mi familia para que ellos también puedan hacer eso. Entonces, Pérgamo era una iglesia que, ahí voy a compartir con usted 3 puntos, que Dios establece en lugares difíciles. Diga conmigo, lugares difíciles. Algo que vemos en ese pasaje, que el Señor claramente dice, voy a establecer esta iglesia en un lugar difícil. Dios nos estableció aquí en esta ciudad, en este condado, porque no es fácil. Aunque haya un montón de iglesias a cada esquina, no es fácil. No es fácil porque hay dureza del corazón de creyentes que conocieron de Dios, pero no quieren regresar a Él. No es fácil, hermano, porque tenemos que enfrentarnos con gente incrédula, atea, que no recibe lo que Dios quiere darle. Pero no es en comparación, por ejemplo, a otros lugares más hostiles, como estudiábamos la semana pasada. Hay lugares, hermano, que es muy difícil. Pero el Señor dice en ese versículo 12 de Apocalipsis, dice que Él estableció la iglesia en el trono de Satanás. ¿Y por qué menciona acerca del trono de Satanás? Porque era un lugar donde había demasiada idolatría. Adoraban al dios Zeus, adoraban al emperador, adoraban a otros dioses. Y dice el Señor, eso es lo que yo quiero que entiendan, que yo los establecí en un lugar difícil. Hermano, cuando la iglesia se manifiesta, no se manifiesta en lugares fáciles, se manifiesta en lugares difíciles, porque allí es donde se derrama la gloria del Señor. Por eso la comodidad es muy peligrosa. Y el Señor reconoce quiénes fueron aquellos siervos fieles. Habla acerca de Antipas, quizás fue, hermano, el primero, el precursor de la iglesia. Y la manera en la que él murió, no murió de una manera agradable. Murió torturado, quemado, solo por llevar o mantenerse fiel a la palabra. Así como los demás hombres de Dios que cuando se presentaban ante faraones, ante reyes, y no se arrodillaban y no se rendían, eran condenados a muerte. Lo mismo le pasó a este testigo que menciona la palabra del Señor, llamado Antipas. Entonces, hermano, es muy importante todo esto. ¿Qué dice Mateo capítulo 5 versículo 13? Esta debería de ser la función de la iglesia. Amén. Eso es lo que deberíamos de ser nosotros. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero ahí viene el 14. Vosotros, fuerte diga conmigo, sois la luz del mundo. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Él nos llama a un lugares oscuros, difíciles, en tiniebla, y quiere que nuestra luz realmente resplandezca, que no nos confundamos entre los que son del mundo. Y era lo que pasó con la iglesia de Pérgamo. Dios le estableció en el trono de Satanás.
Hay una ciudad aquí en los Estados Unidos que le llaman la ciudad del pecado. ¿Sabe cómo se llama? Las Vegas. ¿Cuántos quieren ir a Las Vegas, hermano? Ah, es un lugar bonito. Todos los lugares son, ahí depende si usted quiere ir a los casinos, a los nightclubs, entonces, ahí es diferente. Pero esa ciudad es reconocida como la ciudad del pecado porque fácilmente peca la gente, tiene acceso al pecado libremente, legal, es algo normal. Pero un creyente puede ir a un lugar como esos a hacer la diferencia y no realmente a mezclarse con ellos. Porque allá no hay nadie de Maryland. Ay, yo me echo mi canita al aire, juego unas cuantas monedas a la ruleta, tiro unas cuantas cartas, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ay, Señor, en el nombre de Jesús, para que yo le pegue y gane. Porque la gente así es. Yo sé que usted no, ¿verdad? Pero yo sé que la gente así es. Amén, hermano. Entonces, vemos que el Señor establece la iglesia, y esta iglesia de Pérgamo fue establecida en un lugar difícil. Yo no sé qué tan difícil puede ver usted su vecindario, pero por alguna razón Dios nos llevó a vivir ahí. Indudablemente queremos los mejores vecindarios, pero aún en esos buenos vecindarios se encontrará gente que necesita de Cristo y quiere que nosotros mostremos la luz de Él a donde andemos. Amén. Entonces, hermano, eso es lo que hace el Evangelio. El Señor estableció esta iglesia de Pérgamo para que a través de la denuncia del pecado hubiese libertad, porque lo que nos hace libres, hermano, es el denunciar el pecado y rectificar de él. Cuando la iglesia no denuncia el pecado, tolera el pecado, hace las cosas para agradar o ser aceptado por la persona, entonces hay un gran problema, porque eso es lo que el mundo quiere. El mundo quiere que nosotros aceptemos todo lo que ellos nos dan, todo de lo que ellos nos alimentan, pero cuando la iglesia denuncia lo que está mal, entonces comienzan los problemas. Y quiero decirle de que ese es el propósito de la iglesia, el poder denunciar y decirle, hermano, está mal, amigo, necesitas a Cristo, está mal, si realmente te interesa a Dios. Es que todo aquí lo importante es qué es lo que usted espera, o qué desea, o qué anhela, o qué usted considera que es lo que Dios está deseando de usted para que esté dentro de la iglesia o dentro de sus caminos. Esa es la salvación, la vida eterna, disfrutar del gozo que Él nos da. Y eso, hermano, muchas veces nos va a tener que pelar, yo digo pelar, nos va a tener que cortar ciertas cosas que no nos gustan, pero que al final de todo nos beneficia. Amén. Entonces, eso hacía el Evangelio, eso es lo que hace el Evangelio. Y encontramos ejemplos como los de Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 6. Mire lo que dice la palabra. Entonces, ¿lo tiene? Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un que, hermano, repita conmigo en esta versión, ahí está en la pantalla, ¿qué encontraron? Un hechicero judío, hermano. Un cristiano, hermano, que consulta las cartas. Un cristiano que anda viendo el horóscopo, parece, hoy no salgas, porque te va a ir mal. Hoy es tu día. Pero eso, hermano, yéndonos mucho a la mundanalidad. Pero ¿qué de aquellos que esperamos que nos digan cosas que Dios no ha dicho? Y la creemos como que es la voz de Dios. Ese es otro problema también. Es una iglesia mundana que espera que todas las cosas que le digan sean agradables a su vida. Pero Pablo aquí nos hace este gran ejemplo. Dice un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería, escuche esto, oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Y luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo.
Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar en tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, ¿qué dice la palabra? Se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. El Señor establece la iglesia en lugares difíciles, así como lo hizo con esa iglesia de Pérgamo. Que el ejemplo que leemos ahí acerca de Pablo, que quería, hermano, compartir la palabra con una autoridad importante en la ciudad. Esa persona tenía curiosidad de oír de Dios, pero había algo que lo impedía, alguien que le distorsionaba la verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando no se da la palabra en la iglesia? ¿Qué pasa cuando alguien visita a la iglesia y viene con aquel deseo de escuchar un mensaje de Dios y empezamos a escuchar cosas banales, vanidad en su corazón? Eso, en vez de acercarte a Dios, te aleja. No sé si me está entendiendo. Y eso es lo que encontramos el día de hoy dentro de la iglesia. En la iglesia estamos ofreciendo algo que es del mundo. La iglesia tiene que ofrecer algo de Dios, algo eterno, algo espiritual, algo que te va a ayudar a vivir mejor y agradable delante del Señor. Esa es la diferencia, hermanos. Sacar el mejor dentro de ti, eso no te va a servir. Lo que te va a servir es saber que lo que tú haces cuenta con el respaldo de Dios. Amén. Entonces, hermano, esta iglesia había sido puesta en lugares difíciles. También podemos ver algo muy interesante de esta iglesia de Pérgamo. Hermano, era una iglesia donde Jesús la reprende por la tolerancia al pecado. Diga conmigo, tolerancia. Es algo que no nos gusta, hermanos. Nosotros somos muy poco tolerantes cuando se nos dice que hay algo que no está bien. Mire lo que dice Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Mire las descripciones que da en Apocalipsis. Dice, y también tienes lo que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, dice la palabra, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué, hermano? Con la espada de mi boca. ¿Con qué el Señor pelea? Con la palabra. ¿Qué es lo que confronta? Es la palabra, es la que confronta el pecado. No quien la pueda exponer, es la palabra. Pero ahí claramente el Señor hace una denuncia. Dice, ustedes se han dejado arropar por lo que hay en la ciudad de Pérgamo, que ustedes ven la tolerancia al pecado, la idolatría que hay, y ustedes la han traído de la iglesia diciendo, pues no hay ningún problema. Que era lo que pasaba con la doctrina de los nicolaitas, que ellos sabían que cualquier cosa, ellos enseñaban que cualquier cosa que pasaba con su cuerpo no afectaba lo espiritual. ¿Y acaso muchas veces no hemos escuchado esta frase muy común dentro de la iglesia? Dios mira el corazón, hermanos. Por si tiene un corazón sano, usted va a reflejar esa sanidad también por fuera. Si usted tiene un corazón santo, usted va a reflejar esa santidad por fuera. Un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. El Señor está haciendo una denuncia y le dice, arrepiéntete, iglesia de Pérgamo. Sé que tú has sido fiel. ¿Sos cristiano? Sí, yo voy a tal iglesia, hermano, pero cuando usted lo mira, dice, la actitud es como la del mundo. Habla como los del mundo, come como los del mundo y reacciona como los del mundo, entonces es cristiano. No, es del mundo. El Señor le está diciendo, no niegas tu fe, eres cristiano, eres creyente, eres del Señor, pero tus acciones es contrario con lo que tú estás diciendo. ¿Entienden la denuncia que el Señor le está haciendo ver a la iglesia de Pérgamo, hermanos? Y cuando dice que ellos, hermano, estaban enseñando la doctrina de Balaam, ¿sabe? Quiero que usted, cuando tenga tiempo, vaya al libro de Números. ¿Quién era Balaam? Hermano, era un profeta o intercesor que buscaba el apoyo de los dioses. Entonces, cuando alguien quería un favor, lo buscaba a él, y lo que él hacía, ese Dios lo ejecutaba. Entonces, ahí cuando dice, hermano, de que enseñaban la doctrina de Balaam, era alguien que se movía. ¿Sabe por qué, hermano? Por los chilines, por el bim bim, por el dinero. Por eso lo buscó el rey llamado Balac, porque pagó a este hombre Balaam para que maldijera al pueblo de Israel.
O sea que él se movía por dinero, no importaba si iba a ser mal o bien. Dentro de la iglesia la hemos hecho casa y cueva de ladrones y delincuentes, donde a través de dinero quieres tú entrar al cielo y tener una mejor vida. Y no es así, es a través de Cristo, a través de Cristo, es a través de Jesús. Amén, hermano, es a través de Él. Esa doctrina de Balaam era eso lo que hacía. Que pensaban de que tenías que pagar para obtener el favor de Dios. Y eso fue lo que hizo el rey de Moab. Buscó a este hombre llamado Balaam para hacerlo. Y cada vez que hacía, Dios le daba la orden que hiciera lo contrario. Pero él, como en todas las cosas, encontró una estrategia. Y solo le estoy parafraseando la Biblia para que se dé cuenta que la única manera que él hizo para que el pueblo cayera, el pueblo de Israel, fue inducir a los hombres de Israel que se mezclaran con esas mujeres de la ciudad de Moab. El Señor mató miles de hombres por el hecho de haber pecado contra ellos, contra él, porque él quiere la pureza. Y ellos se mezclaron, porque dijo, no, el Señor no los va a destruir, pero yo voy a persuadir a estos hombres. Y les presentó y los indujo a que ellos se mezclaran y se juntaran con las mujeres de ese lugar. Es como, hermano, usted es un creyente y usted cree que va a cambiar a alguien que no es cristiano. No se equivoque. En vez de usted arroparlo a esa persona lo termina arropando a usted. En vez de usted meterlo a la iglesia, esa persona lo termina sacando de la iglesia. El Señor nos da una gran enseñanza, que no nos juntemos con yugo desigual. Hermano, venimos a hacer una iglesia pagana, una iglesia infiel. No le somos fieles al Señor. Amén. ¿A cuánto les gusta este pasto que está recibiendo hoy? Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén, hermano. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 dice: me cuesta creer, Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios 5:1, le doy chance que lo encuentre. Dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad que hay entre ustedes. Se lo está diciendo a los cristianos, no lo está diciendo del mundo, hermano, lo está diciendo dentro de la iglesia. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre, ¿qué dice ahí?, de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían de estar llorando de dolor y vergüenza y echar a este hombre de la congregación. ¿Qué les está diciendo? Ustedes se sienten súper bien por todas las bendiciones que obviamente tienen una congregación grande, tienen un templo grande, tienen mucha bendición. Pero ustedes están lejos de mí, debería darle vergüenza. Toleran la fornicación, toleran el pecado, toleran las cosas deshonestas y no las reprenden. No reprenden el pecado. Hermano, yo quiero decirle algo muy interesante y muy importante. Quiero que lo tenga claro. Dios le interesa, le importa la santidad. Y la santidad comienza, hermano, con nuestro interior. Amén. Si nosotros agradamos a Dios, Dios nos va a bendecir. Y eso era lo que pasaba con la iglesia de Pérgamo. Ellos habían sido tolerantes. El Señor lo denuncia y le dice: ustedes están enseñando la doctrina de Balaam, donde llevan al pueblo a fornicar, donde ustedes están siendo parte de la doctrina de los nicolaitas, donde ustedes piensan que el pecado que ahora hacen no afecta a su espíritu. Y no escuchará usted acerca de la gracia, hermanos, porque eso es para la iglesia de hoy. El Señor nos ha salvado. Somos nosotros libres por la gracia del Señor, aunque estés con 2 mujeres, aunque te vayas a tomar 2 cervezas, o estés fumando, o hagas lo que hagas después del servicio, pero por la gracia eres salvo. ¿Sabe qué? Es una doctrina errada, errónea, porque el Señor no hizo a Jesucristo ministro de pecado, sino lo hizo ministro de salvación. Amén. ¿Podemos pecar? Sí, todos pecamos diariamente. Quizás usted esté pecando ahorita, ese pastor hoy sí está dando duro. No, hermanos, no sé si me entienden. Mire, hermano, enójese conmigo, pero arréglese con Dios si acaso lo necesita. Si no, gócese. Amén. Bueno, como yo soy su pastor, vengo a ser como su papá. Entonces, aunque estoy cipote, pero véame así, hermano. Hay papás así bien amorosos y otros bien regañones. Póngame en la categoría que usted quiera, amén. Pero lo que más me importa es que podamos entender la palabra y seamos alimentados.
Segunda de Pedro 2:14, sigue diciendo la palabra. Cometen adulterio con solo, ¿qué dice, hermano? Mirar, y nunca se sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos. Otra vez, mire, aquí la denuncia que hace Pedro. Siguieron los pasos de Balaán, hijo de Beor, a quien les encantaba ganar dinero haciendo mal. Pero Balaán fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Ahora ya se familiariza quién es Balaán, aquel que iba y la burra le dijo y le habló, hermano. O sea que Dios puede hablarnos de cualquier manera, de cualquier forma, con quien sea. Dios puede reprendernos si hay algo que no está bien. Observemos lo que dice la palabra. Y entonces ahí vemos claramente que el Señor está diciéndole a esta iglesia de Pérgamo que no sea tolerante al pecado. Y a veces, hermano, dentro de la iglesia la gente puede callar porque, ay, si le digo, ¿qué piensa usted? ¿Por qué la gente no denuncia el pecado? ¿Por qué la gente no corrige el pecado dentro de la iglesia? Ay, no, si le digo, se va a ir. Eso es lo primero que pensamos. Mas no entendemos que lo hacemos por amor. Cuando usted sea corregido, entienda que es por su bien, no es por su mal. Es porque queremos vivir de una manera agradable delante del Señor. Si usted se da cuenta, son diferentes etapas, diferentes facetas, diferentes situaciones que pasaba la iglesia del Señor. Esta iglesia de Pérgamo se había alejado de Él. Y Dios la había establecido en un lugar difícil. Pero Dios se quería agradar delante de ellos a que no fuesen influenciados por lo que ellos miraban y lo que los demás hacían. Amén. Entonces es interesante todo esto, hermano, lo que Dios nos está hablando. Por eso el diablo siempre va a querer destruir al pueblo de Dios. ¿Y sabe cómo lo hace? Eliminando la diferencia entre lo que es la iglesia y el mundo. ¿Cómo usted cree que el diablo quiere destruir la iglesia del Señor? Es eliminando que no haya diferencia entre nosotros y los del mundo. En que no haya algo, hermano, que nos haga brillar en medio de la oscuridad. Haya algo, hermano, en nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Dios nos ha hecho, dice, su pueblo escogido, nación santa. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel a que nos llamó por ese sacrificio, esa luz admirable. Eso es lo que Dios quiere. Ahora estoy entendiendo por qué la denuncia del Señor de esta carta que le manda. Por ejemplo, yo sé que mi esposa, cuando yo le mandaba las cartas, estaba contenta. Primero por lo que le escribía y el otro que le mandaba, ¿verdad? Allí va su ayudita. Yo no sé qué miraba primero. ¿Conoce gente usted que cuando le dan, lo primero que ve es lo que le dan? Y luego a ver qué me escribió en la tarjeta. Vea usted cuando recibe un regalo, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Lee la dedicatoria o se va primero a ver qué le están dando? Primero escarbamos ahí, después, ahí al rato si acaso miramos qué nos pusieron en la tarjetita. Si lo mirara quien se lo regaló, ¿cómo cree que se sintiera, hermano? Interesado, carnal. Hermanos, el Señor escribió esa carta diciendo, sé que no es fácil lo que ustedes están viviendo. Sé que no es fácil la ciudad donde están. Sé de que tienen demasiada presión. Nuestros hijos tienen presión en la escuela, tienen presión, hermano, en la casa, en ambientes de trabajo, hay presión. Pero si uno se mantiene firme, créame de que hay una recompensa. Amén. Es muy importante todo esto. El llamado al arrepentimiento. Esta es una iglesia que el Señor hace un llamado al arrepentimiento. En el punto 3, por eso, hermano, Pérgamo es una iglesia que es llamada al arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Pero fuerte, hermano, arrepentimiento. No, que no se le trabe la lengua, hermanos. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Hay que decimos, yo no tengo nada que arrepentirme. Usted dice, pero uno nunca sabe, hermano. Algo hemos hecho que quizás a Dios no le ha agradado. Entonces, para terminar, Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Dice así: por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, al que venciere, mire lo que dice. Si no lo hacemos, el Señor va a estar peleando con nosotros. Y lo va a hacer a través de la palabra. Si nosotros endurecemos nuestro corazón a lo que la Escritura dice, entonces, hermano, hemos cerrado toda posibilidad a que podamos recibir nosotros la corrección y la bendición de parte de Dios. Pero si nosotros entendemos de que a través de la palabra el Señor nos va a redarguir, su Espíritu Santo va a trabajar en nuestro interior, créame que va a cambiar nuestra manera de ver las cosas, de vivir, de entender a Dios, de conocer a Dios. Por eso, hermano, la iglesia de Pérgamo era llamada al arrepentimiento. Era tolerante al pecado, tolerante a las faltas, a la mundanalidad dentro de la iglesia, a las falsas doctrinas, a profetas que hablaban solo a beneficio de la gente. Quiere que le demuestre a través de la palabra lo que dice. Mira lo que dice Lamentaciones capítulo 2 versículo 14. Y es algo que debemos de meditar, hermano, cuando usted ve dentro de la iglesia un mover acerca del dinero. Y yo no estoy en contra de eso, el dinero es de bendición. El problema es que una persona que esté buscando del Señor piensa que la iglesia y su fin es el dinero, es la prosperidad. Ese es el problema. Lo que hace es alejar a esa alma de Cristo, porque ese no es el enfoque. El enfoque es Cristo y la salvación. Dice Lamentaciones 2:14. Escuche, al pueblo de Israel, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hermano, el día de hoy vivimos una falsa profecía, donde solo te dicen cosas que te agradan, pero no denuncian el pecado que puedas estar viviendo, que la iglesia puede estar viviendo. No denuncian, hermano, el mal camino de la congregación, sino que solo cosas buenas. De antes el Señor ya había hecho una denuncia para el pueblo. De antes el Señor nos ha advertido a nosotros para que no seamos como una iglesia de Pérgamo, donde miramos cosas que no están bien. A veces a mí me pueden decir que yo soy muy tradicional, que soy muy conservador. Hermano, para algunos soy demasiado conservador, para otros soy muy liberal. No se puede caer bien a todos, no es una monedita de oro para que todo el mundo te reciba. Pero algo que sí he entendido yo es que trato, hermano, de darle este alimento, esta palabra que está aquí, que nos dejó el Señor, y que sea el Espíritu Santo redarguyendo, transformando y cambiando. Yo no le voy a decir a usted muchas veces o reiteradamente las cosas indebidas de una manera directa. Cada uno de los que estamos aquí debemos de entender que hay cosas que debemos cambiar. Cada vez que usted venga a la iglesia, usted tiene que verse, examinar su interior y su exterior si le agrada a Dios. Si el comportamiento que tuvimos al finalizar el día fue lo que a Dios le agradaba. Si nuestras conversaciones son edificantes. Que sea cada momento un filtro y hablar con el Señor. Si tenemos su Espíritu Santo, hermanos, podemos hablar con Él todo el tiempo. Amén. No solo dentro de la iglesia, no solo a través de alguien. Tiene al Espíritu Santo en su vida. Hable con Él y Él le mostrará y Él le corregirá y Él lo va a exhortar. Amén. Tenemos la palabra del Señor. Por eso dice que va a haber, hermano, algo para nosotros. Dice que nos va a dar a comer ese maná escondido. Y ese maná, hermano, tenemos la palabra que es obvio el alimento del Espíritu. Pero hay un maná que está escondido, preparado para nosotros. Algo que nos va a alimentar mucho más de lo que nos puede alimentar la palabra. Pero hasta que hayamos vencido. O sea, cuando hayamos vencido la carrera de estar en este mundo. Cuando estemos con el Señor. Cuando el Señor cambie su nombre y sea un nombre que solo Él conoce. Hoy yo me llamo César. ¿Cuál será el nombre que Dios tendrá para mí? No lo sé, pero sé que será mejor que el que tengo. Amén, hermano. Que no me lo cambié, aunque tuve ganitas de cambiármelo. Me quería poner así un nombre americano, así como un Richard, un Mikey, un John. Que me dijeran así como el nombre mío, ¿me entienden? No cambia mucho. Quizás un John Silva. Un Charlie Silva, como que suena como medio interesante. ¿No se da cuenta usted de eso? Que usted a sus hijos puros nombres de americanos le pone. Si usted se llama Juan, John le pone. Si le pone Carlos, Charlie. Y ahí se va usted, ¿verdad?
hermano, yo lo entiendo. Yo sé que usted lo pone para mejor. Y no es malo, pero qué mejor el que el Señor nos va a dar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, empecemos a hacer lo correcto. El Señor le advirtió a esta iglesia. Empecemos a hacer lo correcto. Y ya para finalizar, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 3, dice así. Mire esta palabra, hermano, que es aún para nosotros, porque a veces queremos desconectar la revelación del Señor para la iglesia y la queremos desconectar con el Antiguo Testamento y no puede desconectar, no lo puede desconectar. Es algo que más bien complementa lo que fue dicho antiguamente. Primera de Reyes 17:13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Yo sé que hoy estamos de celebración, gloria a Dios, gracias hermano, porque tomó a bien darme este día y agradarme. Gloria sea el Señor. Que Dios me lo bendiga mucho y derrame grandes bendiciones sobre su vida. Pero eso no va a quitar que tengamos, hermanos, que denunciar lo que la iglesia probablemente puede estar haciendo. Ojalá y Dios no. Pero por si las moscas, dicen en mi país, por si acaso. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor directamente de su boca? Está diciendo que volvamos a esos buenos caminos, que si hemos andado en malos caminos, hermano, porque la iglesia tiene un andar, una identidad. Pero quiero decirle de que usted es la iglesia del Señor donde anda. Usted representa a Cristo en la calle. Usted representa esta congregación afuera. Hermano, tengamos cuidado con qué luz alumbramos. Hay luces que no alumbran, hermano, solo pueden ser un foco de atracción. No sé si sabe eso. Hay luces que alumbran en medio de la oscuridad, pero hay otro tipo de luces que solo sirven para hacerse notar que están ahí, pero no alumbran nada. Que seamos una luz que alumbre. Que seamos, hermano, esa sal de la tierra, que le demos sabor, pero un buen sabor, hermanos. Que no seamos ese condimento que más bien va a arruinarle la vida a la gente. Porque eso es lo que está sucediendo el día de hoy. La iglesia de Pérgamo desapareció, no aceptó la corrección del Señor. Una iglesia mundana está condenada a desaparecer, porque vendrán días, hermano, donde el Señor va a apartar los buenos y los malos, a las ovejas y a los cabritos, donde Dios va a marcar, donde la gente dirá: aquí no hay nada que edifique mi vida. Aquí no hay nada que me llene, porque lo que te alimenta es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que obra en tu interior. ¿Entendió el mensaje, hermanos, que Dios le dio a la iglesia de Pérgamo a través de esta carta? Una iglesia mundana, una iglesia infiel. Dios nos libre de arropar al mundo, hermanos, y olvidarnos de Dios. Dios nos libre de hacer cosas que te hagan sentir bien, pero que no esté la presencia del Señor allí. Que el Señor tenga misericordia de esta iglesia. Cierre sus ojos, por favor.